comandó ejércitos en 3 continentes. Sus enemigos temían a sus soldados, sus aliados temían su silencio. Pero el poder más aterrador que tenía el sultán no fue sobre tierras. Eran más de 400 mujeres encarceladas. Cada noche, aparecía una bandeja de plata, silenciosa, reluciente. Sobre él, papeles pequeños doblados. Cada uno llevaba un nombre. Su dedo se cernía. Post, eligió. Y para la mujer seleccionada, no fue una invitación. Era una oración. Drapeado en seda. Bañado en perfume. Gatiéndose en una cámara dorada, que olía al aceite de rosa, y el miedo. Lo que siguió no fue romance. No fue amor. Era un ritual de control, tan calculado, tan brutal, que algunas mujeres rogaron no ser elegidas. Porque en este palacio, el placer podría convertirse en castigo. Y ser recordado, podría significar ser borrado. Donde se pagó cada sonrisa en sangre. 400 mujeres, encerradas detrás de las paredes del palacio. Pero esto no era el paraíso. Era un niño empire, y cada paso arriba su escalera estaba tallado en silencio, y manchado de miedo. Chicas de hasta 12 años entraron al palacio Topkapi como esclavos. Se llamaban Carrier, el rango más bajo. Niños prisioneros con manos temblorosas, y lenguas desconocidas. Si una niña poseía la belleza y la nitidez, podría llegar a Iqbal. Aquellos que captaron un parpadeo de la atención del sultán. A partir de ahí, unos pocos ascendieron a Gozde, favorecidos, recordados más de una vez. Pero ser recordado, no siempre fue una bendición. A veces, era una sentencia de muerte disfrazada. Solo el más raro llegó a la cima. Aseki Sultán, una mujer que llevaba al sultán un niño. Pero el verdadero poder no mentía con la belleza. O maternidad. Yacía con una mujer. El sultán del Valide, la madre del sultán. Ella gobernó sin necesidad de hablar. Una mirada de ella podría borrar a alguien de la historia. Su palabra era ley. Su silencio era amenaza. ¿Y las manos que llevaron a cabo su voluntad? Los eunucos negros. Hombres despojados de virilidad, pero no de influencia. Eran ricos. Respetado. Completamente aterrador. No eran solo guardias. Eran power brokers que lo sabían todo. Cada sonrisa. Cada susurro. Cada favor en el harén, fue grabado. Si no está en papel, entonces en la memoria. Porque dentro de estas paredes de terciopelo, una palabra amable podría criarte. Y una apariencia descuidada podría enterrarte. Y cada mujer sabía. En este imperio dentro de un imperio. La confianza era la mentira más peligrosa de todas. Una bandeja. 400 destinos. Todas las noches, mientras el sol se sumergía detrás de las cúpulas de Topkapi. El ritual comenzó. Desde las sombras, surgieron 12 eunucos negros, silenciosos e ilegibles. En sus manos, llevaban el instrumento del destino. Una reluciente bandeja de plata. Sobre él, resbalones plegados de pergamino. Cada uno llevaba el nombre de una mujer. Y posiblemente, su final. Este no era un gesto romántico. Sin juego de pasión. El dedo del sultán se cernía por encima de esos nombres. No en el deseo. Pero en el cálculo. ¿Qué familia necesitaba gratificante? ¿Qué facción necesitaba recordar su alcance? ¿Qué favorito del rival necesitaba para desaparecer en silencio? Cuando tocó un nombre. Una vida cambiada. Pero no siempre para mejor. La mujer elegida fue convocada. Y su transformación comenzó. Fue llevada al baño imperial. Su cuerpo se frota hasta que brilló. Perfumado con aceite de rosa y ámbar. Su cabello peinado con cepillos con perlas. Vestido con seda bizantina, azul zafiro, rojo carmesí. Pero nunca joyas.
Sin aretes. Sin anillos. Sin cadenas. Nada que pueda envenenar, ocultar o estrangular. Su belleza fue coreografiada. Su libertad, borrada. Cuando llegó el momento, no se le permitió caminar como una reina. Ella se arrastró. De rodillas. Ojos bajados. Silencioso. Esta no fue una invitación a seducir. Era una orden de enviar. Un recordatorio de que no importa cuán impresionante se viera. Ella todavía era propiedad. Y cuando ella entró en la cámara del sultán, cada respiración, cada movimiento, cada parpadeo, podría ser el último. Donde las noches eran pruebas, no romance. La cámara en la que entró no era el santuario de amantes. Fue una sala de tribunal disfrazada. Donde la sumisión era la única súplica y la misericordia nunca se mostró. Mientras cruzaba el umbral de seda, 12 eunucos se colocaron alrededor de las paredes. Silencioso. Mirando. Sin parpadear. No la protegieron. Protegieron el sistema. Estos hombres lo habían visto todo. Los favoritos se elevan en los brazos del sultán. Y caer por la mañana, con sus gargantas envueltas en seda. Sus ojos grabaron todo. El temblar de un labio. El cambio de tono. El momento de un suspiro. A la mujer nunca se le permitió hablar, a menos que se hablara. Ella no podía mirar hacia arriba, a menos que se ordene. Demasiado afán, y la llamaron manipuladora. Muy poca emoción, y ella tenía frío. Tuvo que equilibrarse en el borde del afeitar. Entre el deseo y la obediencia. El sultán se reclinó en almohadas de terciopelo. Ella permaneció de rodillas. No fue intimidad. Fue rendimiento. Y el fracaso tuvo consecuencias. Una mirada fuera de lugar. Una palabra demasiado pronto. Y ella desaparecía de la bandeja. No olvidado, borrado. Porque lo que parecía privilegio Rome el exterior. A menudo era un castigo envuelto en seda. Y cuando terminó la noche, ella no salió triunfante. Fue escoltada, en silencio, formalmente. Bajo la mirada de 12 hombres. ¿Quién había visto cientos como ella ir y venir? Sin consuelo. Sin tranquilidad. Solo la verdad tácita. Todavía estás vivo, por ahora. Un susurro decidió todo. La cámara se callaría. El sultán se alejaría. Y la mujer, todavía arrodillada, aún sin aliento, esperaría. Luego vino el susurro. Del jefe eunuco, apenas audible. ¿Debería conservarse la semilla? No era una pregunta médica. Era un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Si el sultán asintió, la mujer podría convertirse en madre, una futura reina. Si dijo que no, su cuerpo ya no era suyo. Lo que siguió fue frío. Calculado. Un ritual envuelto en ciencia. Empapado en crueldad. Su abdomen presionó. Su útero purgó. Su dignidad, borrada por las manos sin calor. Estos no eran sanadores. Eran limpiadores, borrando cualquier rastro de ella desde la línea de sangre imperial. Pero el verdadero terror vino si algo se deslizaba. Un embarazo no autorizado. Una chispa de vida prohibida. Para eso, no hubo juicio. Sin perdón. Solo el saco de cuero. Su cuerpo cosido dentro de él. Piedras pesadas colocadas a sus pies. Y en la noche de la noche. Fue arrojada al Bósforo. No hay grito. Sin registro. Solo otra onda en el agua oscura. Donde ahora descansan cientos de mujeres, sin nombre, sin marcar. Borrado por el crimen de ser fértil sin permiso. Porque en el Palacio Topkapi, la maternidad no era un derecho. Fue un privilegio, otorgado por el capricho de un hombre. Y revocado por un susurro. Cuando tu propio cuerpo se convirtió en una sentencia de muerte.
En el palacio Topkapi, la amenaza más mortal no era la rebelión. No eran celos. O desobediencia. Fue menstruación. Un ciclo natural, convertido en una razón para morir. Durante su sangrado mensual, una mujer era considerada najis, ritualmente impura. Si fue convocada a las cámaras del sultán en esas noches prohibidas y descubrió sangre, ella fue ejecutada. En silencio. Limpiamente. No hay sangre en los pisos del palacio. Solo seda envuelta alrededor de su garganta. Y su nombre, borrado de memoria. Entonces las mujeres crearon un lenguaje secreto de supervivencia. Un brazalete de plata, grabado con una luna creciente. Usado solo durante esos días, como una advertencia silenciosa. Algunos rastrearon sus ciclos en calendarios ocultos. Otros rogaron eunucos simpatizos para eliminar sus nombres de la bandeja de plata. Pero no todas las mujeres tuvieron la suerte de ser salvado. ¿Y el verdaderamente desesperado? Enviaron sustitutos. Otra concubina, cerca de altura y apariencia. Tomaría su lugar en la cama del sultán, arriesgando todo. Si el engaño funcionaba, ambos vivían. Pero si lo atrapan, ambos murieron. No hay piedad. Sin explicación. Porque en el imperio de control, el cuerpo de una mujer no era suya. Incluso su sangre era propiedad del palacio. Y cada aliento que tomó durante esos días fue un aliento prestado. Donde el silencio era más mortal que las espadas. En el palacio de Topkapi, el castigo no gritó. Susurró. Y luego, desapareció. No hubo pruebas. Sin advertencias. Solo una convocatoria tranquila. Y entonces, nada. ¿El método más temido? Estrangulamiento de seda. No porque fuera misericordioso. Pero porque no dejó sangre. Una mujer sería convocada por la noche. Creyendo que se había ganado el favor del sultán. En cambio, ella se encontraría con el principal verdugo. Un hermoso cordón de seda bizantina en su mano. Y en segundos. Aliento desaparecido. Cuerpo límite. Sin sonido. Sin mancha. Sin rastro. Otros no se les concedió ni siquiera ese rápido escape. Fueron exiliados al antiguo palacio. Un ala desmoronada y olvidada del imperio. Ahí, mujeres que una vez se crean. Conservado en habitaciones húmedas con ventanas rotas. Habían probado el lujo. Ahora bebían agua de lluvia. Una vez madres de príncipes. Ahora sombras, hablando con las paredes. Pero el peor destino estaba reservado. Para aquellos que llevaban a un niño prohibido. Mujeres que quedaron embarazadas sin permiso. Se les dio el castigo de saco. Sus cuerpos cosidos en una bolsa de cuero. Piedras atadas a sus piernas. Y al amparo de la oscuridad. Fueron arrojados al Bósforo. No hay ejecuciones públicas. No hay testigos. Solo ondas, en el agua negra. Cientos de mujeres desaparecieron de esta manera. ¿Su único crimen? Llevar vidas sin aprobación. Pero no todos los castigos fueron fatales. Algunos fueron peores. Afeitado para el cabello, una marca de vergüenza que borró la belleza. Palizas públicas que dejaron cicatrices permanentes. Degradación al criado de la cámara. Donde las mujeres una vez impotentes. Ahora fregado los pisos de sus antiguos rivales. Y luego estaban los castigos misericordiosos. Del tipo que salvó tu cuerpo. Pero destrozó tu mente. Vigilancia eterna. Sin privacidad. Sin confianza. Sin descanso. Cada conversación, monitoreada. Cada mirada, notada. Viviste. Pero ya no te perteneciste a ti mismo. En Topkapi. La muerte fue simple. La supervivencia fue el verdadero tormento.
En el Palacio del Poder, la confianza era traición. Después de todo, los castigos, los cordones de seda, el desaparecido. Una verdad se convirtió en Clea R. Si quisieras vivir, tenías que jugar el juego. Y el juego era feo. La belleza podría abrir una puerta. Pero solo estrategia. Podría evitar que se cerrara el cuello. Las mujeres más inteligentes no esperaban para ser elegidas. Calcularon. Estudiaron cada mirada. Cada susurro. Cada movimiento de los eunucos. Porque esos hombres de túnica negra tenían más que las llaves. Hicieron futuros. Entonces las mujeres sobornaron. A veces con oro de contrabando en bolsas secretas. A veces con favores. Una mirada. Un gesto. Una promesa. Pero nunca con confianza. Porque en el harén, tu aliado más cercano hoy, podría ser su verdugo mañana. ¿Susurrar un secreto para el oído equivocado? ¿Volverías? ¿Confiar en un amigo con la esperanza de lealtad? Te traicionarían antes de la oración de la mañana. Entonces los inteligentes construyeron alianzas silenciosas. Redes de favores. Deudas tranquilas. Protección sutil. Ofrecieron consejos al sultán de Valide. Rumores compartidos con eunucos que mantuvieron puntaje. Y lo recordaron todo. Cada traición. Cada alta. Cada error. Estas mujeres mantuvieron libros de contabilidad mental. Más preciso que el libro de cualquier tesorero. ¿Quién los debía? ¿Quién los temía? ¿Quién los envidiaba? No se trataba de ascender. Se trataba de no caer. Porque en Topkapi, la ambición no era opcional. Era oxígeno. Y si dejaste de respirar, alguien más daría un paso feliz sobre tu cadáver para acercarse al trono. Por un momento, volvieron a ser humanos. En Topkapi, la libertad era una fantasía. Hasta que llegó el verano. Cada año. Cuando Estambul se sofocó bajo cielos ardientes. El sultán y su corte escaparon a los palacios más fríos de Edirne. Con él, un puñado de mujeres elegidas. Y durante algunas semanas fugaces, las paredes se suavizaron. Las reglas se agrietaron. El aire cambió. No había bandejas de plata. Sin silencio ceremonial. No se arrastra en los pisos de mármol. Montaban caballos a través de prados. Comidas compartidas bajo cielos abiertos. Se sentó alrededor de Firelait, hablando no como concubinas, pero como la gente. Recitaron poesía. Contó historias de las tierras de las que fueron robados. Se rió, sin permiso. Y por una vez, el sultán escuchó. No como una regla, sino como hombre. Estas no eran noches de política. Estas fueron noches de identidades olvidadas. De voces que encuentran su forma nuevamente. Por un momento. Estas mujeres no eran peones. Estaban vivos. Pero la alegría siempre tuvo un costo. De vuelta en Topkapi. Los que quedaban contaban los días. E hicieron listas. ¿Quién fue? ¿Por qué ella? ¿Qué hizo ella para ganar ese viaje? Y cuando el tribunal regresó del campo. Los corredores del palacio llenos de algo más agudo que el silencio. Celos. Sospecha. Venganza. Las amistades se deshacieron. Las alianzas cambiaron. Una sonrisa dada durante el verano podría convertirse en evidencia de traición por otoño. En el mundo de las jaulas doradas. Incluso la libertad tenía bordes afilados. Y no llegó ningún momento de paz. Sin alguien que paga el precio por ello. Se suponía que no debía sobrevivir, terminó usando la corona. Se llamaba Alexandra. Una niña de cabello rojo de 15 años de Ucrania. Vendido. Encadenado.
Enviado a Topkapi, como muchos otros. Sin título. Sin protector. No hay posibilidad. Entró en el harén como carga. Ella lo dejó como reina. La renombraron Roxalana, la alegre. Pero detrás de la sonrisa era un cálculo más nítido que cualquier daga. Mientras que otros compitieron con perfume y seda, Roxalana estudió. Ella dominó el turco otomano en meses. Poesía aprendida. Música. Política. Ella no estaba tratando de seducir el cuerpo del sultán. Ella estaba detrás de su mente. Y ella lo consiguió. Uno por uno, ella eliminó a sus rivales. No con veneno, con psicología. Ella felicitó a los favoritos. Mientras plantaba dudas tranquilas. Ella honró al sultán del Valide. Hasta que la mujer mayor bajara su guardia. Y cuando llegó el momento, ella cambió las reglas. En 1534 sucedió algo. Eso nunca había ocurrido en la historia otomana. El sultán se casó con su concubina. Roxalana se convirtió en su esposa. Legal. Público. Permanente. El palacio sacudió. El imperio susurró. El mundo miró. Pero Roxalana no había terminado. Ella se convirtió en diplomática. Escribió cartas a las reinas europeas. Mezquitas financiadas. Política formada. Y lo más importante, se aseguró de que sus hijos heredaron el trono. Ella había entrado en el harén como esclavo. Ella dejó una dinastía. En un sistema diseñado para borrar los nombres. Roxalana hizo el suyo inolvidable. El palacio que tragó miles, se quedó en silencio. Durante siglos, el harén otomano era intocable. Una fortaleza dorada construida en silencio, seducción y miedo. Pero incluso las jaulas más fuertes se agrietan. Y el final, llegó en silencio. En el siglo XIX, el mundo cambió. Nuevas leyes. Nuevas ideas. Y palabras que el palacio nunca había escuchado antes. Derechos. Igualdad. Reforma. Las reformas de Tanzimat barrieron el imperio como una tormenta. Burócratas en abrigos a medida. Eunucos desafiados en túnicas bordadas. Afuera, Europa marchó hacia adelante. Dentro, Topkapi todavía se hizo eco. Con los gritos de las mujeres olvidadas. Las grietas se ensancharon. Sultán Abdul Hamid II. Intenté mantener el pasado en su lugar. Mantuvo los rituales. Las bandejas de plata. El silencio. Pero fuera de sus puertas. Revolución quemada. En 1908, los jóvenes turcos asaltaron el futuro al poder. No solo querían un nuevo gobierno. Querían que el harén se fuera. No más concubinas. No más embarazos imperiales. No más cámaras construidas para la presentación. Para 1924, Topkapi ya no era un palacio. Se convirtió en un museo. Los turistas ahora caminan pasillos. Donde las mujeres una vez susurraron para sobrevivir. Ven túnicas de seda detrás de vidrio. Pero no escuchan los pasos. No sientas el miedo. No recuerdes los nombres. El imperio se derrumbó. El sultán desapareció. ¿Pero los ecos? Se quedaron. Y si escuchas atentamente, todavía puedes escucharlos. Las mujeres que nunca fueron destinadas a hablar. Todavía contando sus historias. A través del silencio. El harén otomano nunca fue sobre el amor. Era una máquina. Construido para controlar. Para silenciar. Borrar. Pero incluso en esa prisión dorada. Algunos se negaron a desaparecer. Roxalana no solo sobrevivió. Ella gobernó. Pero ella no estaba sola. Por cada Roxalana. Había cientos de otros, sin nombre, invisibles.
quien talló resistencia en las paredes. Con aliento tranquilo. Algunos duraron una noche. Algunos sobrevivieron al sultán. Todos importaron. Y aunque los cordones de seda se han desvanecido, las paredes aún recuerdan. Los pasos. Las oraciones. Las advertencias susurraron a través de las lágrimas. El poder no siempre ruge. A veces se arrodilla. A veces espera. Y a veces, susurra. Sus nombres pueden faltar en los libros de historia. Pero su legado es más fuerte que nunca. Porque el silencio nunca fue su debilidad. Era su escudo. ¿Y su eco? Todavía camina a su lado. En cada mujer que pelea invisible. En cada voz que se niega a estar callada. En cada historia, nunca tuvimos la intención de escuchar. Este era el imperio detrás de las paredes. Y ahora, lo hemos escuchado.